A las 10 de la mañana, 32 minutos, estamos de regreso aquí en Sala de Prensa Blue. Los estamos acompañando a través de todas las frecuencias de Blue Radio. Mucha gente escribiendo, Sí. María Camila, mucha gente opinando. Uno piensa que porque estamos en Navidad y que estamos en Pachanga y Pochola y estamos en las novenas. tutainas, en las novenas, la gente no saca tiempo para hablar de los temas que nos trasnochan a todos. Claro, al grueso de colombianos los trasnocha tener un trabajo, estar seguros, poder dar educación a sus hijos, tener un sistema de salud que les permita ser atendidos cuando así lo requieran, pero están también los temas gruesos, los temas de la seguridad, del orden público, y está el tema de la economía, de las finanzas. Aunque a la economía le ha ido bien, porque hay que ser honestos, al país en materia de finanzas públicas, pues miren las que estamos ya hablando de una emergencia económica, porque el Estado dice que necesita algo más de 16 billones de pesos para completar un hueco gigante. Esto en términos muy coloquiales, no tan técnicos como lo hacen los expertos, pero al final del camino es eso. Antes de la pausa conversábamos con María Margarita Zuleta, la Paca Zuleta, profesora de los Andes, analista de Noticias Caracol, ha estado con nosotros muchas veces en elecciones, en muchos momentos. Paca, antes de la pausa, señora. Hay un usuario que nos escucha y nos está comentando si le ayudamos con la cuenta de la profesora entrevistada, que si tiene cuenta de X, Paca. Esa es una buena pregunta, Paca. ¿Usted tiene redes sociales? Yo no tengo cuenta de X. ¿No? Ahí la No, están señor. aclamando. ¿Y eso por qué? Nunca he tenido. Una colega suyo hace muchos años me recomendó no tener y yo seguí el consejo y lo he seguido. Lo he seguido. No Sí, tengo redes sociales. Ya somos dos los que no tenemos X. Paca, hablábamos hace unos instantes antes de la pausa sobre el panorama que se viene y estábamos parafraseando una muy buena entrevista que le dio hoy a Federico Gómez Lara, director de la revista Cambio, Felipe López Caballero, el legendario fundador de la revista Semana, y un hombre que tiene una agudeza para ver los problemas del país, analizarlos, tal vez con, ¿cómo se puede llamar eso? De una manera desabrochada, desinteresada. Para otros puede que no, pero sin duda tiene una visión muy valedera de lo que pasa en Colombia. Y por supuesto el tema con él, el central, tiene que ver con el gobierno que está terminando de Gustavo Petro y con, como diría el Minuto de Dios, y con el gobierno que llega. Hablaba él en las preguntas sobre Iván Cepeda. Incluso Federico Gómez le pregunta de si le da miedo un gobierno de Iván Cepeda. Y él dice, mire, este hombre, lo estoy parafraseando, es más trabajador que Petro. Sería el primer gobierno de izquierda, porque el de Petro fue un reality de izquierda. Cepeda es un tipo riguroso, dogmático, lo que usted nos decía, pero también dice y advierte que no lo ve tan ducho para manejar una situación y un potro tan bravo como el de Colombia frente a la situación que hoy tiene de orden público, porque entre otras cosas el señor Cepeda fue el arquitecto de la paz total a la que hoy muchos le achacan, Paca, el desastre de orden público que estamos viviendo. Es que me parece brillante el análisis de Felipe López que usted nos cuenta, Juan Roberto. Fíjese lo que nos han mostrado los presidentes que no tienen experiencia en el día a día del ejercicio público en el Ejecutivo. Y es que no entienden los procesos. ¿Cuáles son los procesos entre Hacienda y el Ministerio de Defensa y el Ejército, por ejemplo? ¿Y cómo organizar eso? Lo hemos visto con el presidente Petro y creo que lo hemos visto con otros presidentes que no han tenido esa experiencia. Yo creo que eso es vital a la hora de enfrentar las dificultades que tiene un país como Colombia. Tal cual lo dice Felipe, tal cual dice, es que como alguien que no conoce el Estado, pero también refiriéndose al otro candidato, al del otro extremo, que es Abelardo de la Espriella, dice es que no opera para ninguno de los dos, aunque Cepeda dice que pues ha sido un gran senador, pero que no conoce esos vericuetos del Estado para temas tan gruesos. Le meto una frase ahí, Paca, de Felipe, textual. Ahora hemos llegado al absurdo de que la experiencia se sataniza y la inexperiencia se glorifica, haciendo referencia al otro candidato. A Abelardo de la Espriella. Es que eso es muy grave porque no entender que hay procesos y procedimientos es ignorar la importancia del respeto del debido proceso, el respeto a las reglas fundamentales de una democracia. Resolver, no, es que yo hago eso y punto, eso no tiene ningún sentido. Pero fíjense lo
lo ingenuo que fue el presidente Petro con el ELN cuando dijo que él en 3 meses tenía la paz organizada. Y yo creo que lo ingenuo, además de irresponsable, porque no tenían un plan de seguridad con los otros, pues con las organizaciones criminales colombianas. Entonces, eso a mí me genera muchísimo temor en el caso de Cepeda, porque Cepeda fue parte de eso, de decir, no, como nosotros somos de buena fe, nos sentamos y somos capaces de organizar esto. Y eso no es así. Eso no es así. Y hay que estar seguros de que el ejército va de la mano, que las finanzas van de la mano, que la inteligencia va de la mano, que hay una política de seguridad, que hay una relación con nuestros aliados internacionales para que no haya dificultades en alguno de esos procesos de paso. Pero mire que en ese tema de política electoral, Felipe López Caballero, manejando este hilo conductor de la entrevista en Cambio, dice que para las crisis que se vienen se requieren veteranos que ya hayan conocido ese calvario que usted menciona a la perfección, Paca, como Germán Vargas Lleras, Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas o Juan Carlos Pinzón, pero hacen hoy parte de ese grupo que marca muy poco. Es como si al país no le interesara esa experiencia, Paca. Es como si al país no le interesara esa experiencia, pero también seamos francos, todo el mundo tiene derecho a tener aspiraciones políticas y está muy bien que las tengan, pero hay que tener una dosis de realismo. Hay que tener una dosis de realismo y saber cuándo tiene sentido que yo siga adelante y cuándo no tiene sentido que siga adelante. Cuándo tiene sentido que yo más bien me pegue a alguien que está más fuerte, si eso es lo que yo quiero. Digamos, yo creo que a ellos también les ha faltado un poco de humildad y de realismo político. Pero yo entiendo perfectamente que ellos saben mucho más, que tienen mucha más experiencia, pero eso me preocupa. Sí, ese realismo y esa humildad, Paca, que deberían tener muchos candidatos, ¿se debería ir para dónde? Es que también mucha gente le dice a uno, porque el tema no es solamente de los candidatos, sino de los votantes. La gente le pregunta a uno en la calle, ¿uno por quién vota? Entonces, ¿va a tocar por va a tocar por esta señora? Pero no tienen claro por quién votar. Yo no les estoy diciendo que nos diga por quién votar, pero cómo poder hacer distinciones para tratar de entender que haya una candidatura seria, coherente, viable, pues en la medida de las convicciones de cada quien. Yo también creo que es importante pensar que estamos en diciembre y las elecciones todavía falta tiempo. Desde el punto de vista político falta mucho tiempo. Acuérdese que Álvaro Uribe Vélez en el año 2001 tenía el 2 punto y pico % en diciembre, ¿no? Sí. Y ganó en primera vuelta. Pero también Duque no marcaba muy fuertemente y todos pensábamos que el presidente iba a ser Germán Vargas. Sí, o sea, ¿usted cree que todavía el que va a ser o la que va a ser presidente no ha aparecido? O si ha aparecido todavía no está marcando fuerte. Digamos, yo creo que pueden pasar muchas cosas. Yo creo que la elección de Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático también nos abre una nueva puerta, porque Paloma pues es mucho más moderada que los otros candidatos, pues que María Fernanda Cabal. Paola Holguín es una mujer moderada también, y yo creo que eso genera un espacio donde puede haber discusiones. Ahora, yo creo que esta consulta en donde también entró Vicky Dávila es una consulta de centro derecha contra Abelardo, me da la impresión a mí. Sí, es así. Sí, los que no quieren estar con él, supuestamente. Es decir, nosotros somos de centro derecha, pero allá no nos vamos a ir. Pero ¿cómo ve eso, Paca? O sea, que es decir, que era salir un cuarto canal a esa vía de izquierda, centro, derecha, extrema, y que quieran buscar ese camino en vez de la unión que usted dice. Y ahora la centro derecha. Exacto. Y ahí digamos, yo no sé hasta dónde están apuntándole a votos útiles, ¿no? Que eso también es problemático. Lo vimos con ustedes dos en las elecciones de hace 4 años, ¿no? Sí, me acuerdo. El voto útil, pensando este funciona, este no funciona, este es capaz de derrotar a uno o al otro, no nos permite, digamos, uno lo comprende, pero lo comprende muy bien en esta situación de la que estábamos hablando hace un ratico, pero no nos permite elegir a la persona que mejor puede enfrentar circunstancias difíciles en Colombia. Nosotros tenemos, fíjense, de ese grupo va a salir alguno.
son varios exministros, un exdirector de la DIAN. Tenemos dos PhDs en economía que son Juan Daniel Oviedo y Mauricio Cárdenas, o sea, formados impecablemente. Está David, que tiene Luna, que tiene experiencia como ministro, que tiene experiencia como concejal, como representante a la Cámara, como senador. Y está Vicky Dávila y está Aníbal Gaviria. Y Aníbal Gaviria, eso le iba a decir yo. Que tiene una, digamos, a mí a veces me preocupa que somos tan centralistas que no vemos la importancia de la experiencia en el nivel local, que era la que tenía Álvaro Uribe Vélez y que es la que tiene Sergio Fajardo, ¿no? Sí. De ahí tendrá que salir algo que no sé si hablarán con Paloma, porque Hoy, Paloma... ya hablaron. Sí. ¿Ah, sí? De 8 a 12 en un hotel ahí en la 72 con Quinta. Vamos Estamos ahora a llamar pendientes, a Paloma sí, para que nos cuente de qué hablaron. Paca, una consulta que no cause honorarios. Si hoy un candidato o una candidata de cualquier espectro, independientemente digamos, del ala ideológica o política que sea, con este nivel de confusión, ¿usted qué le diría de cara a una campaña que pinta agitada y con una frase suya, un calificativo suyo, incierta? Sí, es que y fíjese lo difícil que es que no tienen elementos que dan las encuestas para entender si tienen futuro o no tienen futuro, si tienen que hacer esfuerzo en una ciudad, en una región, en un grupo etario en particular, en un segmento de la economía. Fíjese lo grave que ha sido eso para que estos señores tengan brújula. Brújula para planear sus... tenemos la gran encuesta Inbamer, donde sabemos que la preocupación más grande sigue siendo la seguridad. Pero no sabemos cómo le va a Paloma, o cómo le va a Fajardo, o cómo le va a Belardo, o cómo le de la Espriella, o cómo le va a Iván Cepeda en La Guajira, o cómo les va en Cúcuta, o qué opinan los jóvenes, o qué opinan las mujeres de entre 50 y 60. Eso es grave desde el punto de vista de la planeación de la campaña, pero del entendimiento de todos nosotros de cómo está funcionando el país. Pues Paca, estuvo bueno este aguinaldo, de verdad que con esta Navidad. Una cosa diferente, así como arrancamos hablando, ¿qué leemos en estos días de vacaciones? Yo empecé a leer el libro de Tango Satánico del Nobel, sí. Laszlo, no sé pronunciar el apellido, y lo que he leído es prodigioso. Tengo una amiga que escribió un libro que se llama ¿Cuándo apagar la música?, sobre la eutanasia y sobre el final de la vida, y es algo autobiográfico, pero también es novelado. Me parece que hizo un esfuerzo maravilloso y está muy bien escrito. Y le voy a hacer una recomendación. ¿Usted se acuerda del doctor Abelardo Forero Benavides? Pero sin duda, el que con Ramón de Subiría hacía el pasado en presente. Bueno, la Universidad de los Andes, la Escuela de Gobierno, aquí me pongo un poquito roja porque yo escribí la introducción, hago de una vez la salvedad. La cuña, sí. La universidad publicó las memorias de Abelardo Forero Benavides. Es muy interesante, son cómo era Abelardo, ¿no? Uno lee y se lo imagina histriónico, es muy, muy interesante. Qué maravilla. La mirada del 9 de abril, él caminando por las calles para poder llegar a la dirección liberal, para poder hablar, es muy, muy, muy interesante. Esa imagen que él había escrito en otro texto, y mis hermanos y yo nos acordábamos el otro día de que mi papá no lo leía, de una persona disparando en el Senado de la República. Si alguien le decía no sea asesino. Mire, esas narraciones son maravillosas para entender la historia de Colombia. Para entender nuestras eternas tragedias. Hablando de libros, La Paca, y haciendo el balance de su dirección ahí en la Escuela de Estudios Políticos de los Andes, nos deja varios libros, varios textos muy interesantes. Yo me leí el de los 20 años después del gobierno de Álvaro Uribe, del cual también usted participa. ¿Qué otros hay, Paca, para leernos de ese legado suyo ahí en la Escuela de Asuntos de Estudios Políticos? Hay Escuela de Gobierno. Hay unos libros, hay muchos libros que son muy importantes, pero son menos catchy, menos porque tienen que ver con
qué pasa con temas de educación, qué pasa con temas de salud, pero hay uno de inteligencia artificial de Juan David Gutiérrez, Sí. que es un profesor que es muy bueno, y yo creo que es un tema de esos que está, ¿Cómo se llama? pues que está, yo no me acuerdo si se llama regulación o políticas públicas alrededor de la inteligencia artificial, pero si miran inteligencia artificial, Juan David Con su Gutiérrez, nombre. Escuela de Gobierno, ahí aparece. Sí, oiga, qué tertulia tan sabrosa. Paca, la revista Time declaró a la IA y a los grandes creadores de ese mundo como los personajes del año que está terminando. En la academia, usted que está tan metida en la academia, ¿qué tanto ha influenciado e influido, afectado la inteligencia artificial en los procesos educativos? Muchísimo, muchísimo, muchísimo porque los estudiantes tienen una herramienta que puede ser muy poderosa para hacer muy bien las cosas, pero también para hacerlas mal. Entonces tienen que aprender a usarla, tienen que aprender a hacer las preguntas concretas y las buenas preguntas para poder tener buenas respuestas. Los temas de aprenderla a usar y entender que esa es una herramienta que uno sirve a todos y que hay que aprenderla a usar, pero hay que aprenderla a usar desde el responsablemente y éticamente. A mí me llama muchísimo la atención que si ahorita usted hace una búsqueda cualquiera en un buscador de internet, le aparecen respuestas de inteligencia artificial, pero no le aparecen las fuentes. Sí, de primeras. Qué peligro. Exactamente. Ese es el gran problema. Pero la otra cara, Paca, es cuando lo usan para presentarle a usted, la profesora, trabajos firmados por ellos y la información que viene de ahí. ¿Qué filtro hace usted, Paca, para revisar eso? Qué difícil. La vicerrectora académica y Juan David y otro par de profesores han estado trabajando mucho en lineamientos para eso. Y yo creo que nos han dado herramientas muy buenas. Y hay que decirles que lo usen, hay que contarles cómo lo están usando, y uno se da cuenta cuando han sido capaces de hacer las preguntas adecuadas. Yo me acuerdo mucho un profesor que tuve yo hace 1800 años que decía que antes de que uno cuente muchas cosas, lo que él esperaba es que uno pudiera hacer las preguntas adecuadas. Y la inteligencia artificial lo que necesita es que hagamos las preguntas adecuadas. El juicio crítico, eso yo creo que es importante, se puede usar. Pues Paca, hemos pasado por lo divino y lo humano, y de verdad que un año lleno de muchos aprendizajes y de muchas experiencias a su lado. De verdad que le agradezco profundamente por habernos acompañado, y pues viene trabajito el año entrante, ¿no? Sí, señor, tenemos trabajito el año entrante. Sí, menos mal nos la liberaron un poquito porque aquí la necesitamos. Paca, feliz Navidad, feliz año y un abrazo. Felices fiestas para todos y mil gracias. María Margarita Zuleta, profesora de la Universidad de los Andes, analista de Noticias Caracol, aquí en Sala de Prensa Blue. Y seguimos hablando con otro profesor, y sabe que voy a enlazar con el tema que estábamos hablando con la Paca, don Juan Carlos